Las 10 parábolas más fascinantes de la Biblia. Hola a todos y bienvenidos a este video. Hoy haremos un recorrido profundo y fascinante a través de 10 de las parábolas más significativas que encontramos en la Biblia. Estas historias, narradas por Jesús, han sido durante siglos una fuente inagotable de sabiduría y enseñanza espiritual. A través de estas parábolas, Jesús no solo habló a las personas de su tiempo, sino que sus palabras continúan resonando con fuerza en nuestras vidas hoy. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. No te olvides de darle like a este video, dejar un comentario con tus reflexiones y compartir este contenido con amigos o familiares a quienes les pueda interesar. Nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos de este tipo y a expandir esta comunidad de reflexión espiritual. La parábola del sembrador. Comenzamos este recorrido con una de las parábolas más conocidas de Jesús, la parábola del sembrador. Esta historia es relatada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y es crucial para entender el enfoque de Jesús sobre cómo las personas responden al mensaje del reino de Dios. En esta parábola, Jesús describe a un sembrador que sale a sembrar. Mientras arroja las semillas, estas caen en diferentes tipos de suelo, cada uno representando una respuesta distinta a la palabra de Dios. El primer grupo de semillas cae junto al camino, y los pájaros las devoran antes de que puedan germinar. Estas semillas representan a las personas que escuchan el mensaje del reino, pero no lo comprenden ni lo internalizan, por lo que el enemigo viene y se lleva lo que se ha sembrado en sus corazones. El segundo grupo de semillas cae en terreno pedregoso, donde la planta brota rápidamente, pero debido a la falta de raíces profundas, se marchita bajo el sol. Estas personas reciben la palabra con alegría, pero cuando enfrentan dificultades o persecuciones, su fe se desvanece. El tercer grupo de semillas cae entre espinos, que crecen y ahogan las plantas antes de que puedan dar fruto. Esto representa a quienes escuchan el mensaje, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas ahogan su fe. El cuarto grupo de semillas cae en buena tierra y produce una cosecha abundante. Estas son las personas que escuchan, entienden y aplican la palabra de Dios en sus vidas, y como resultado, su fe produce buenos frutos. La parábola del sembrador nos enseña que el estado de nuestro corazón es crucial para recibir la palabra de Dios. Jesús nos llama a ser como la buena tierra, personas receptivas y abiertas al mensaje del Evangelio, permitiendo que la verdad de Dios eche raíces profundas en nuestras vidas. En todo el cristianismo, esta enseñanza ha sido fundamental para recordar que, aunque todos pueden escuchar el mensaje del reino, la respuesta depende de la disposición personal de cada uno. Los cristianos de todas las denominaciones pueden encontrar aquí una llamada a la introspección y la autocrítica. ¿Cómo estoy recibiendo el mensaje de Dios? ¿Estoy permitiendo que dé fruto en mi vida? La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una de las historias más poderosas que Jesús contó. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y comienza cuando un experto en la ley le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? En lugar de ofrecer una respuesta directa, Jesús narra esta parábola. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue asaltado por ladrones, quienes lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Primero, un sacerdote pasó por el camino, vio al hombre herido, pero siguió de largo. Luego, un levita, alguien también dedicado al servicio en el templo, pasó, pero tampoco prestó ayuda. Finalmente, un samaritano, miembro de un grupo étnico despreciado por los judíos, se detuvo. No solo ayudó al hombre, sino que limpió sus heridas, lo llevó a una posada y pagó por su cuidado. La lección aquí es clara y poderosa. Jesús redefine el concepto de prójimo. Nuestro prójimo no es solo aquel con quien compartimos raza, religión o estatus social. En cambio,
Es cualquier persona que necesita nuestra ayuda, sin importar su trasfondo. Esta parábola desafía a todos los cristianos a vivir más allá de los prejuicios y a mostrar el amor desinteresado que Jesús nos mostró. En el cristianismo, esta parábola ha sido un recordatorio constante de que el amor y la compasión deben ser nuestros principios rectores. No se trata solo de actos religiosos externos, sino de un amor genuino por los demás, un amor que trasciende fronteras y divisiones. La parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo, también conocida como la parábola del Padre Misericordioso, es una de las más conmovedoras que Jesús contó. Aparece en el Evangelio de Lucas y narra la historia de un joven que pide su parte de la herencia a su padre y se va a un país lejano, donde malgasta todo en una vida desenfrenada. Cuando el hambre azota la tierra, el joven se encuentra en la miseria, deseando comer lo que los cerdos comen. Finalmente, decide regresar a su padre, dispuesto a ser recibido como un siervo. Sin embargo, cuando el padre lo ve desde lejos, corre hacia él, lo abraza y organiza una gran fiesta para celebrar su regreso. El hermano mayor, al enterarse de la fiesta, se enfurece, sintiendo que su fidelidad ha sido menospreciada. Esta parábola es un reflejo del amor y la misericordia incondicional de Dios. El Padre no solo perdona a su Hijo, sino que lo restaura completamente, devolviéndole su estatus de Hijo amado. Esta es una imagen poderosa del perdón que Dios ofrece a todos los que se arrepienten, sin importar cuán lejos se hayan alejado de Él. En todo el cristianismo, esta historia ha sido fundamental para enseñar sobre la gracia de Dios. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, y siempre hay un lugar para aquellos que regresan al Padre. Esta parábola también nos invita a evitar la actitud del hermano mayor, recordándonos que el resentimiento y la falta de perdón nos impiden experimentar plenamente la alegría de la restauración. La parábola del buen pastor. En el Evangelio de Juan, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que cuida de sus ovejas, y esta parábola ha sido central en la comprensión cristiana de la relación entre Jesús y sus seguidores. En esta historia, Jesús compara el papel del pastor con el del mercenario, quien huye cuando ve venir el peligro. El buen pastor, en cambio, está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Jesús enfatiza que el pastor conoce a sus ovejas y ellas conocen su voz. Esto es una imagen profunda de la relación íntima que Jesús desea tener con cada uno de nosotros. A diferencia del mercenario, quien no tiene un verdadero interés en el bienestar de las ovejas, Jesús está comprometido con nuestra protección y cuidado. La imagen del buen pastor es poderosa en todo el cristianismo. Nos recuerda que Jesús no es un líder distante o impersonal, sino que es cercano, protector y sacrificial. Él nos llama a reconocer su voz en nuestras vidas, a seguirlo y a confiar en su guía. En todas las tradiciones cristianas, esta parábola ha sido una fuente de consuelo para los creyentes, especialmente en tiempos de dificultad, ya que reafirma el compromiso de Jesús de estar con nosotros, cuidarnos y protegernos, incluso a costa de su propia vida. La invitación es clara. Debemos confiar en Jesús como nuestro buen pastor y seguir su guía con fe y devoción. La parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola, que encontramos en el Evangelio de Mateo, trata sobre la coexistencia del bien y el mal en el mundo y la separación final entre los justos y los malvados. En la historia, un agricultor siembra trigo en su campo, pero durante la noche, un enemigo siembra cizaña, una mala hierba, entre el trigo. A medida que ambos crecen juntos, los siervos del agricultor quieren arrancar la cizaña, pero él les dice que esperen hasta la cosecha, cuando se separará el trigo de la cizaña. El trigo será recogido y guardado, mientras que la cizaña será quemada. En esta parábola, Jesús nos da una lección sobre el juicio final y la paciencia divina. A menudo,
Nos encontramos deseando que el mal sea eliminado de inmediato, pero Dios, en su sabiduría, permite que el bien y el mal coexistan hasta el momento adecuado. En el cristianismo, esta parábola nos invita a confiar en el tiempo de Dios y a recordar que, aunque el mal parece prosperar, llegará el día en que todo será juzgado con justicia. Nos insta a permanecer fieles, sabiendo que al final, Dios traerá justicia y separación entre aquellos que han seguido su camino y aquellos que lo han rechazado. La parábola de la Gran Cena. La parábola de la Gran Cena, que aparece en el Evangelio de Lucas, es una historia que ilustra la naturaleza inclusiva del reino de Dios y la respuesta humana a la invitación divina. En esta parábola, un hombre organiza un gran banquete e invita a muchas personas a asistir. Sin embargo, cuando llega el momento del festín, aquellos a quienes inicialmente se les había extendido la invitación comienzan a poner excusas. Uno dice que acaba de comprar un campo y necesita verlo. Otro afirma que ha adquirido 5 yuntas de bueyes y tiene que probarlas. Y otro más dice que acaba de casarse y por eso no puede asistir. Indignado por estas excusas, el anfitrión envía a sus siervos a buscar a los pobres, los cojos, los ciegos y los lisiados, llenando así su casa. Incluso después de esto, aún queda espacio, por lo que el hombre envía a los siervos a invitar a quienes están fuera de la ciudad, para que su casa quede completamente llena. Esta parábola refleja una enseñanza profunda sobre el reino de Dios. Aquellos que rechazaron la invitación representan a quienes, por diversas razones, no aceptan la gracia de Dios cuando se les ofrece. Las excusas que ponen revelan una falta de prioridad hacia las cosas divinas, un error común no solo en la época de Jesús, sino también en nuestros días. En cambio, los marginados, los pobres y los cojos simbolizan a quienes, en el sentido más amplio, están dispuestos a aceptar la invitación de Dios, sin importar su estatus social o su condición. A través de esta parábola, Jesús nos recuerda que la salvación está abierta a todos, sin importar el trasfondo o la situación personal. En el cristianismo, se entiende que la invitación de Dios no tiene fronteras ni exclusiones. Sin embargo, cada uno de nosotros debe decidir si aceptamos esa invitación. Las excusas, a menudo basadas en las preocupaciones mundanas, nos pueden alejar del propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. En última instancia, la parábola nos desafía a responder activamente a la llamada de Dios, sin dejar que las distracciones del día a día nos desvíen del camino. Parábola de la oveja perdida. Esta parábola es una de las más tiernas y conmovedoras que encontramos en el Evangelio de Lucas. En ella, Jesús compara a Dios con un pastor que, al darse cuenta de que una de sus 100 ovejas se ha perdido, deja a las 99 para ir a buscar a la que se ha extraviado. Cuando encuentra a la oveja perdida, el pastor la pone sobre sus hombros con gozo y regresa a casa para celebrar con sus amigos y vecinos el retorno de la oveja. Jesús concluye la parábola diciendo: de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La parábola de la oveja perdida es una representación hermosa del amor incondicional de Dios. Nos enseña que cada individuo es valioso a los ojos de Dios, y que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Él, siempre nos buscará y celebrará nuestro retorno. En el cristianismo, esta parábola ha sido interpretada como una muestra de la infinita misericordia de Dios, quien nunca se cansa de buscar a aquellos que se han desviado del camino. Esta historia también es un recordatorio de la importancia de la conversión y el arrepentimiento. Jesús enfatiza que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por aquellos que ya están en el camino correcto. Esto no significa que los justos no sean importantes, sino que resalta el valor inmenso de la restauración de una relación rota con Dios. Para los cristianos de todas las tradiciones,
Esta parábola es un llamado a la humildad y a la compasión. Nos enseña que, como seguidores de Cristo, también debemos buscar a aquellos que se han perdido, guiándolos de vuelta con amor, paciencia y comprensión. La parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, que aparece en el Evangelio de Mateo, es una advertencia poderosa sobre la importancia de estar espiritualmente preparados. En la historia, Jesús cuenta que 10 vírgenes salieron con sus lámparas para encontrarse con el esposo en una boda. 5 de ellas eran prudentes y llevaron suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5, llamadas insensatas, no llevaron el aceite necesario. Cuando el esposo tardó en llegar, todas las vírgenes se durmieron. A la medianoche, se anunció que el esposo estaba llegando, y las vírgenes se despertaron para preparar sus lámparas. Las 5 insensatas, que no tenían suficiente aceite, pidieron a las prudentes que les dieran un poco, pero éstas se negaron, diciendo que no habría suficiente para todas. Mientras las insensatas iban a comprar más aceite, el esposo llegó, y las prudentes entraron con él a la boda. Cuando las insensatas regresaron, encontraron la puerta cerrada y se les negó la entrada. Esta parábola tiene un fuerte mensaje de alerta para los cristianos. En toda la tradición cristiana, se ha interpretado como una advertencia sobre la necesidad de estar preparados para el regreso de Cristo, que puede suceder en cualquier momento. La enseñanza central es que la preparación espiritual no es algo que se pueda postergar o delegar a último momento. Cada persona debe estar vigilante, cultivando su fe y manteniéndose lista para el encuentro con el Señor. En esta parábola, el aceite simboliza la fe viva y la preparación constante. Las vírgenes insensatas representan a aquellos que no han tomado en serio su vida espiritual, y por tanto, no están listos para el juicio final. Por otro lado, las vírgenes prudentes muestran la importancia de mantener una fe activa y estar en comunión constante con Dios. Para los cristianos de todas las denominaciones, esta historia es un recordatorio de que no sabemos ni el día ni la hora del regreso de Cristo, y que debemos estar siempre listos, manteniendo nuestras lámparas encendidas con la luz de la fe. La parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro, que también aparece en el Evangelio de Lucas, es una historia sobre la justicia divina y las consecuencias eternas de nuestras acciones en esta vida. Jesús narra la historia de un hombre rico que vivía en el lujo, mientras que Lázaro, un mendigo lleno de llagas, yacía en su puerta, deseando comer las migajas que caían de la mesa del rico. Ambos mueren, y mientras Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz, el hombre rico es llevado al Hades, donde sufre tormentos. Desde su lugar de sufrimiento, el rico ve a Lázaro en la distancia y le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y le refresque la lengua. Sin embargo, Abraham le recuerda al rico que durante su vida recibió cosas buenas, mientras que Lázaro sufrió. Y ahora las posiciones se han invertido. El hombre rico entonces pide que Lázaro sea enviado a advertir a sus hermanos vivos para que no terminen en el mismo lugar de tormento. Abraham responde que ya tienen a Moisés y los profetas, y si no les escuchan, tampoco creerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta parábola es una advertencia contundente sobre las consecuencias de la indiferencia hacia los necesitados. En todo el cristianismo, esta historia ha sido vista como un recordatorio de que nuestras acciones en esta vida tienen un impacto eterno. El rico no es condenado por ser rico, sino por su falta de compasión y su indiferencia hacia el sufrimiento de Lázaro. La enseñanza aquí es clara. No podemos ignorar a los necesitados a nuestro alrededor. Jesús nos llama a vivir con justicia, compasión y generosidad. Además, la parábola subraya la importancia de la revelación divina. A través de las Escrituras, Dios ya nos ha mostrado el camino de la vida. Depende de cada uno de nosotros escuchar y obedecer. Para los cristianos,
Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con las riquezas y nuestras responsabilidades hacia los demás. Nos recuerda que no podemos posponer el arrepentimiento ni la práctica de la caridad, ya que el tiempo es limitado. La parábola del fariseo y el publicano. La última parábola de nuestra lista, la del fariseo y el publicano, aparece también en el Evangelio de Lucas y nos enseña una valiosa lección sobre la humildad y la sinceridad de nuestra relación con Dios. En esta historia, Jesús cuenta que dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo, una figura religiosa respetada, oró con orgullo, agradeciendo que no era como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros o como el publicano, que era un recaudador de impuestos despreciado por la sociedad. El fariseo exaltaba sus propios logros y religiosidad, mientras que el publicano, sintiéndose indigno, apenas se atrevía a levantar la mirada al cielo y oraba con sencillez: Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Jesús concluye la parábola afirmando que fue el publicano, no el fariseo, quien salió del templo justificado ante Dios, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola es una lección poderosa sobre la humildad. En todas las tradiciones cristianas, se enseña que Dios valora un corazón sincero y humilde, más que las apariencias o las obras externas. El fariseo, a pesar de su religiosidad, no entendía la verdadera naturaleza del arrepentimiento y la gracia, mientras que el publicano, con su humilde súplica, encontró el favor de Dios. Para los cristianos, esta parábola es un recordatorio de que la justicia propia y el orgullo espiritual nos separan de Dios, mientras que la humildad y el arrepentimiento nos acercan a Él. Jesús nos invita a ser como el publicano, reconociendo nuestra necesidad de la misericordia divina y abandonando cualquier pretensión de superioridad. Cada una de estas parábolas nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. A través de ellas, Jesús nos muestra cómo vivir con humildad, compasión, fe y vigilantes ante el llamado de Dios en nuestras vidas. Estas lecciones espirituales no son solo historias del pasado, sino verdades eternas que siguen siendo relevantes hoy. Antes de despedirnos, quiero recordarte que si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, darle like, dejar un comentario con tus reflexiones y compartirlo con alguien que sientas que necesita escuchar estas palabras. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga siempre.